Y bienvenidos al Espejo. Hoy vamos a hablar del lenguaje y no valga la redundancia. Vamos a hablar del deterioro del lenguaje y de la dicción entre las nuevas generaciones de cubanos, entre las que me incluyo, aunque sea arbitrariamente. Y para ello nada mejor que acudir a los comediantes y a los escritores. Los comediantes que son posiblemente los únicos que le han sacado provecho a ese fenómeno, y entre los comediantes nadie es mejor que un artista que tiene esa virtud camaleónica de ser muchos personajes al mismo tiempo y de ser hoy un habanero insoportable y mañana aparecer convertido en Pablo Escobar o en Fidel Castro, que es más o menos lo mismo, y pasado en Olga Guilló, y otro día es Mama Inés, un terrorista árabe y un largo, etcétera. Pero también este artista tiene una cuerda dramática para mí sorprendente y es capaz de llorar y de hacernos llorar con un monólogo o incluso con una reflexión de carácter político. Y por descontado, un hombre sensible, buen esposo, mejor padre y buen hijo. No es un santo porque en el cielo no permiten gente de esa calaña, pero algo de santidad tiene. Por eso últimamente aparece rodeado de bailarinas ligeras de ropa, porque prefiere tener las tentaciones cerca para probarse como hombre, ¿no? Y como persona honesta y saber que se resiste a todas estas cosas. Ya ustedes lo han adivinado, por supuesto. Estoy hablando de nuestro gran Carlucho. Si yo sé que esto iba a ser así, vengo antes. Con todos los problemas que yo tengo en mi casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Armando de Armas, escritor. Mira, tenías su libro aquí durante el... ¿Lo tienes llevado? Lo tengo aquí abajo. Yo pensé que me lo habían llevado, ¿no? No. Caballeros en el Tiempo, que también, bueno, es panelista habitual de nuestro programa. Acaba de venir de presentar en España, con todos bombos y platillos, este libro, donde usa el lenguaje como instrumento, el lenguaje cubano, el modo en que hablamos como instrumento cultural, ¿no? Y el lenguaje que es un pretexto para tenerte aquí y hablar contigo, ¿no? Pero es una preocupación, sin dudas, ¿no? Te he visto, Carlucho, te hemos visto, hacer personajes de todo tipo. La gente dice, hace al cubano, pero tú has demostrado que el cubano es muchas cosas. Hay muchos tipos de cubanos, ¿no? Yo lo que he visto con el tiempo, primero te digo que va cambiando mucho. La gente que llega ahora ya dice cosas que yo no entiendo. Y yo sé que cuando yo llegué, yo decía cosas que las personas que estaban aquí no entendían. Cambia mucho. Claro, ni yo sabía que yo podía hacer lo que tú ves que hago y eso que has dicho en las presentaciones. Yo simplemente lo que hice en Cuba era entretener a la gente en lugares nocturnos, haciendo comedia, que después me enteré que aquí le dicen stand comedy y esas cosas, y uno le va dando nivel. Pero yo era un tipo que salía con otra persona a un escenario donde había dos micrófonos y contábamos historias. Yo creo que tenemos un video por ahí de una actuación tuya en Cuba donde hablas de lo que es ser habanero, ¿no? Pero esa es seria. Esa es seria, ¿no? Eso es algo que yo decía que se llama La Habana. La Habana. Pero ese es bien... La gente se reía. Se ríe porque es muy complicado lo que estoy diciendo. Es decir, que sería de La Habana sin un policía oriental que siendo de Oriente te pregunte de dónde es tu identidad. Es decir, tú eres de La Habana. Y eso sucedía. Sucedía que cuando tú llegabas a cualquier lugar, había un policía de Puerto Padre que te decía en el Copelia... ¿Tú tienes policía aquí en el estudio que veo que la gente grita o algo? No sé qué pasa. Bueno, no sé, de Guantánamo, no sé, dice de Guantánamo, y te decía, ¿de dónde es usted? Y tú lo más normal es que tú le dijeras, no, ¿de dónde eres tú? Yo soy de aquí, realmente. Y eso pasaba. Lo que sí te digo es que fue cambiando mucho. Y creo que ha cambiado muchísimo el lenguaje ahora. Ahora yo veo que la gente que llega dice una cantidad de cosas que yo digo, ¿y eso qué quiere decir? La literatura utiliza, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez La Nada Cotidiana de Zoé Valdés, el lenguaje estaba usado como si estuvieras hablando en una guagua llena a las 3 de la tarde en La Habana, ¿no? Y Shelly Lima tiene precisamente una novela en la que empieza así con una mujer que está en la guagua y se la están recostando y dice, oye, pero qué rico está el mulato aquel y no sé. ¿Ese folclore es válido como cultura o desaparece cuando esas cosas pasan de moda? Ahí entra la maestría del escritor, ¿ves? Pero yo creo que un escritor que vaya a reflejar una situación dada, en una época dada, tiene que manejar el lenguaje. Y tiene que manejar el lenguaje popular, y tiene que... Porque el lenguaje te lo define todo. Es decir, sin lenguaje no somos lo que somos, sin lenguaje... El lenguaje define inclusive las sociedades, ahí está todo. No hay manera de evadir eso.
pasará de moda o no, depende cómo el autor haya sabido trabajar eso. En Caballeros en el Tiempo, ¿hablas como los cubanos o intercalas? Bueno, es que esta es una novela que se maneja en dos tiempos. Guerra Civil Española, Cuba de los 90, bueno, al menos tres tiempos. Cuba de los 90 e invasión de Bahía de Cochino. Claro, en cada una de estas épocas yo tengo que utilizar el lenguaje propio de la época. Y en la Cuba de los 90, evidentemente uso el lenguaje que tú mismo mencionas, que usa Zoe Valdés en La Nada Cotidiana, para poder retratar el ambiente, cómo se mueven los personajes, lo que dicen. Vaya, un cubano de los años 90 diciendo, por favor, pase usted, es improbable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diría, Carlucho? Pasa que la casa de este estudia, oye, aquí no hay tema, puedes entrar. O entra con suerte, que o mi ambia, siéntete como entubado, ¿entiendes? Y era una cosa normal. Yo lo que veo también en el cine, Cao, hay una velocidad en el lenguaje del cine que se hace ahora en Cuba, que a veces tú estás viendo las películas, o será que yo me he puesto viejo, no sé, pero que yo veo las películas y digo, está violento lo que están diciendo. Y a veces no entiendes. Porque hay una pérdida de la dicción también. Yo tengo ahí un dibujo animado donde yo creo que tratan de ser aleccionadores de alguna manera y es curioso. Vamos a ver el modo en que habla este muñequito. Tú eres mi jeva, y aunque yo me haga el duro en la vida real, estoy muerto contigo. Vine a formar lo mío para ver que yo soy el tipo, el que te la echa fresca una pila de veces, porque tú estás buena. Y si cuadras conmigo, yo te juro mi vida que nunca te voy a descargar fula. Unos cuantos colegas me han dicho que tú me vacilas, que esta es mi tarea, escribir una poesía para echarte pila, porque tú eres mi jeva. Mira, para echarte pila, esa no me la sabía. ¿Qué es Para echarte pila, para poderte decir, para... Estoy atrás. ¿no? Sí, no, yo... En mi época para echarte bala. Echarte balas es enamorarte, echarte pila es que te enteres. Cao, ¿Sí? tengo que echarte pila que te quieren quitar el programa. Sí, no, pues eso yo lo sé. Bueno, no, te estoy poniendo un... No, pero te estoy diciendo, ¿entiendes? Pero eso de... Trae una noticia nueva. No, coño. pero te digo, por ejemplo, así, eso es que tú te enteres de algo. Quiero echarte pila, pero te voy a decir algo. El humor quizás tenga alguna... se agarre de ahí. Pero eso está en nuestro folclore. Eso no lo van, eso ya pasó, te digo, a nuestra cultura. Es normal. Pero las personas que llevan demasiado tiempo fuera o que se fueron al principio, Perfecto. ven eso, dicen, bueno, es un humor balseril, Está bien. vulgar. Y uno también, cuando ya lleva más tiempo, hay ciertas cosas que Pero yo no lo llevo al humor. Yo te digo, es el diario de todos los días. Oye, tienes que echarle pila a Manuela de que está fachada contigo. Y tú empiezas a oír la Esa me la sé, conversación esa y de tú que está dices, ¿qué fachada. cosa es lo que están diciendo? Ahora, hay un código ahora que tú no entiendes, ni yo tampoco, que es que a todos, ahora tienen algo nuevo en Cuba que a todo el mundo le dicen loco. Oye, loco, oye, loco. Y cuando digo 3 veces loco, que es muy centroamericano también. una onda, oye, loco, y no sé si es que viene influencia de Colombia, yo no sé de las series que ven en Colombia televisión. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo habla la gente en Cuba ahora, ¿no? Cuando se van a una fiesta dicen me voy para el bar y voy a descargar. Cuando se van para la casa dicen no hacer, vamos para acá o a jugar PlayStation, cualquier cosa. Y cuando, por ejemplo, tienen hambre, dicen estoy cruzada, estoy partida, no sé. Pues mío, voy para el gaeto, voy a echarme un calzo, tú sabes, voy a quitarme la percha de la escuela, voy a tirarme la cosa, voy para el fuego, voy para la calle. El coño. Palabras que no saben su significado. Ahí está ahí, en el diario, en los muchachos que están en la escuela. Sin embargo, hay palabras que usaban los guapos de mi época, ¿no? Que son palabras cultas. Kurda, por ejemplo, está una palabra
Jama, yo escuché en el sur de España, en Granada, aquella cosa de jamás, jamé, jamón en boca de un español que me dice que además que es una palabra que viene del árabe, hay una influencia árabe. Talego tremenda. está en el Quijote, por ejemplo. Claro. Voy al talego, eso viene de Cana cana también. o 10 lucas, esos son los argentinos los Pero que dicen hay eso. palabras que tú has heredado con el tiempo y hay otras que las hemos formado nosotros. Claro, claro. Porque Mira, eso de voy a quitarme la percha no lo vas a encontrar en ningún libro, Claro, claro, ¿entiendes? claro. Será la percha del caballo. Voy a quitarme la percha porque tengo que ir al gao. Y entonces cuando venga la jeva, voy a ver si le meto un curralo. ¿De qué estamos hablando? No como el tipo que dice que estaba chantado en el Parque La Fraterna vacilándose el pan pino matutino y que cuando volteó la cartejeta vio a Bulubé en Ñañangó. Exactamente. La traducción es para poderlo entender de qué estamos hablando. estaba ¿Entiendes? sentado en el Parque de la Fraternidad leyéndose el periódico, vacilándose el pan pino matutino. Exacto. Cuando miró, volteó la cara y vio a Bulubé y a Ñañangó y Exacto. en eso llegó la fiana. Y Exacto. Fue terrible aquello, ¿no? Es bien complicado si tú lo enredas, si lo vas enredando, pero es que yo lo que digo es que no hay que llegar ni al humor ni quizás a la literatura, que ahora yo lo veo que está normal. Antes tú le decías a un maestro, por lo menos en mi época, que te estoy hablando, el 90 y tanto ya, tú te podías encontrar un maestro que el mismo maestro era el que te decía, no te voy a dar el pase para que te vayas pagado. Y te lo decía el mismo maestro. Ahora, a mí más que las palabras que se usan, porque el famoso lunfardo argentino, ¿no? Está lleno de palabras y del gracejo, ¿no? Es una Se cosa llamaba simpática, ¿no? El argot, etcétera. Hay un problema con la dicción, que a veces tú no entiendes. Yo conozco que dice que... pero siempre que no tiene la cocha que no te habla y te la tiran corta. Vamos, eso es como que para cortar. Además, cuando empiezas a pronunciar la CR, te dicen, te estás haciendo el fino. Te estás haciendo el fino porque dijiste cortar. Y es cortar. Mi mujer dice que es como un motorcito que suena. Exactamente. Y que es gutural completamente. ¿no? Exactamente. Te voy a cambiar ligeramente de tema antes de volver a lo del lenguaje, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y no es para elogiar, ni guataquear, ni nada de eso, ¿no? No te me pongas fula. Está bueno. ¿Cómo tú haces? Porque cuando tú encarnas los personajes, tú no te has fijado eso en Carlucho, ¿no? Terminas pareciéndote a ellos. Sí. O sea, tú eres tú y cuando tú haces a Pablo ¿Tú lo dices Escobar, por Falete o algo? no, pues Falete era igualito. Sí. Yo me confundí. ¿Sabes que Falete es una de las cosas más grandes que me han pasado? Porque realmente cuando vieron, es decir, cuando el productor vio a Falete y me vio a mí, dijo, lo puedes hacer. Y entonces yo dije, claro, cómo no, vamos a hacer una caracterización, vamos a hacerla todo. Me pusieron un vestido, un moño y me sacaron las cejas hacia arriba. Y alguien dijo, igualito. Sí, pero Es decir, no me hicieron nada. tampoco te hiciste mucho y eras igualito a Pablo Escobar. Sí, también. Entonces, y Falete y Pablo Escobar. Sí, se van de un lado al otro, ¿no? Y he logrado hacer otro, pero claro, yo no sabía que yo podía hacer eso. Me estaba, con Varela, ¿verdad? Exacto. Con Varela el día que Yo me confundí, yo te vi por el pasillo. Que y me dije, pero fabricaron. estaba- No, lo dijo Varela en su concierto cuando salió, que dijo, juro que soy Varela, no soy Carlucho. ¿Entiendes? Es un chiste que me lo guardo Varela, yo. el cantante, el trovador. ¿Entiendes? Pero yo no sabía que yo podía hacer eso. Eso yo lo descubrí aquí. Pero ¿por qué? Que si no se parecen en nada los personajes, no se parecen a ti, no se parecen entre ellos, ¿cómo tú logras eso? Claro, mira, yo si no te voy a decir que yo tengo una técnica ni que eso, yo me enteré aquí y yo lo miro, O sea, lo tú no trato de hacías en hacer. Cuba esa En mi vida, pero encarnaciones, para mí son yo era encarnaciones ya, Sí, ¿no? pero yo doy gracias a la cara esta que se cambia. ¿Entiendes? A mí esta cara no me ha resuelto nada más que para la guajerita mía que yo tengo de Pinar del Río. Le mando un saludo a mi mujer que te ve siempre y eso es lo importante. Pero de ahí... Que me vea siempre, eso es lo importante. Sí, claro, y más hoy. Pero ¿quieres que te diga algo? Yo no sabía que yo me podía cambiar. Yo he tenido elogios que Pancho Césped me ha hecho. Todo el mundo me ha hecho, pero tú me haces muy bien. Esas cosas yo me las llevo. Guillot. Yo llegué a ser Alfredito Rodríguez. Alfredo me dijo en mi cara que yo me podía parecer a él. Y eso... Pero si Alfredo, son dos biotipos distintos. Qué cosa más loca esa, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento con eso. Pero yo no te puedo decir ni que yo tengo una técnica especial, ni que yo voy ahí, aquí me transforman, me meto dentro y yo digo, dale, que yo lo puedo hacer. Y la gente me dice, cada vez que hago uno me dice, este es el mejor. ¿Qué dice Stanislavski de eso, tú? Yo no sé. Tremendo, un ¿no? actor. Pero te voy a Con decir, mayúscula. te voy a decir cómo es mi formación, que no pasa ni por Stanislavski, porque yo lo que estuve un año en la universidad y me fui. El mismo año que estuvo Mijail Mulcay, cuando entraron todas esas personas, bueno, yo el primer año me fui porque realmente había que ir en bicicleta y venir en bicicleta y dije, esto es demasiado para mi amor por el arte. Por la actuación. Lo que yo tengo, yo me lo traje.
¿entiendes? Y yo respeto mucho el trabajo de los actores y lo que hacen los actores. Cao, si yo te digo, no, porque mira, esto está basado, Cao, en una técnica especial que yo te digo, vamos a hacer a fulano y lo hago. Bueno, yo llegué a ser un presentador de noticias que había aquí, lo hice hace mucho tiempo, un conocido... ¿A Sayón? No, a Oscar Sayón Aza. es caricaturizable. A Oscar Aza, yo llegué a hacer a Oscar Aza, que mira el tamaño que tiene. Y Oscar me dijo, yo no hacía de Rey León, y él me dijo, parecido a mí, que es lo más grande del mundo. ¿El Rey León o...? No, o cuando hice yo Claro. a Oscar. Así que son cosas que he logrado hacer y me place muchísimo, me encanta. Un día a lo mejor te hago a ti. Sí, esa no es nada difícil, ¿no? Empieza a hablar bobería. Bueno, eso lo dijiste tú. Tú has visto, además, la cuerda dramática del hombre, Sí, ¿no? claro. Los monólogos que hacías en La Cosa Nostra, cuando te pones a hablar en serio, cuando terminas por hacer llorar al público y por llorar. Tú mismo, que fue lo que dije al principio del programa. Ese es un cambio extraño en un actor también, ¿no? Que me lo descubrí también con el tiempo. Un Dice día, Cachito que fue el que te descubrió esa cuerda. yo creo que fue el que me la afiló. Porque yo a eso no le apostaba mucho. ¿Sí? Yo lo que soy es un comediante. Y me dijo, no, tú tienes otras posibilidades. Y la técnica que él sí me enseñó es que no le pusiera más, sino que le quitara. Porque yo creía que para comunicar esas cosas tenía que subir el tono y ponerme... Y me dijo, no vamos por ahí. Me lo empezó a rebajar y afilar y afilar. Y un día yo me descubrí que podía atravesar la cámara y decirle a la gente algo que en lo que yo creo primero, en lo que yo estoy convencido, y que la gente se conecte. Y mira, hay veces que sí, que te encuentra la gente que te da un estrechón de mano y te da un abrazo y te reconoce como un tipo que le llegaste un día Qué bien, ¿no? y a mí me gusta mucho. Qué maravilla. Vamos a una pausa. Cuando regresemos te tengo una pregunta indiscreta, ¿no? Ah, bueno, dale. Ya volvemos. Armando, hablábamos de Carlucho y esa capacidad de ser muchos personajes a la vez. Pero ahora estás en un reto tremendo que es el de ser animador de un programa donde, creo yo, modestamente, que el reto es ser tú mismo, no ser ningún personaje, ¿no? Y a veces eso parece que se le hace más difícil a mucha gente que... Y entrar en el personaje y volver a ser tú y es muy difícil. Yo creo que ese es el mayor reto. Fíjate que hay mucha gente que puede hacer personajes y hay mucha gente que puede interpretar, pero animadores no hay muchos. Y yo creo que hay que ir a la fuente de esos tipos que lograron ser ellos. Eso como en la literatura, ¿no? En la literatura hay un narrador que omnisciente, que lo ve todo, que es imparcial, y después los personajes tienen otras voces. ¿Cómo demonios se logra eso, no? Que el lector está viendo y dice, bueno, ahora habla el narrador y ahora es Juanita. Es tan Sin difícil, acotaciones. Es tan difícil como lo que dice Carlucho. Inclusive, uno de los vicios literarios más grandes es cuando el narrador, en este caso el autor, se mete constantemente Interfiere, ¿no? Interfiere, ¿ves? Y se mete en los personajes y le mete la ideología a los personajes. Es decir, es un fracaso desde el punto de vista... Hay que saber deslindar. Mucha literatura cubana del exilio, tal vez, pienso yo, no sé si usted está de acuerdo, ha fracasado porque termina convirtiéndola en panfletos políticos, ¿no? Y no es que uno renuncie a hacer una literatura política, sino que hay que hacerla con el arte de que no interfiera a eso que tú dices, ¿no? Hay que saber. No, es un peligro. Es decir, no es como dicen la mayoría de la gente, la literatura no debe meterse en política, lo que tiene es que saber meterse en política. Si tú vas a tratar, por ejemplo, hay héroes, por ejemplo, tanto en la Guerra Civil Española como en la invasión de Valle de Cochino, pero son héroes que fallan, son héroes que tienen miedo, son héroes que en medio de una batalla pueden decir una mala palabra, es decir, no son gente perfecta, no son los héroes esos que nos cantan las sagas, ni mucho menos. Ahí es donde está el peligro. Si el autor logra deslindarse de eso y de quitarse de la pose patriótica con la toga viril puesta y eso, si logra eso, está hecha la obra. No importa que sea política. Tú también abordas la política desde esa esquina, ¿no? Me gusta desde los dos ángulos, desde el astracán, que lo que hago con cualquier líder de estos políticos, Fidel, esta gente, me encanta eso, ridiculizar, al tema serio también, irme de ahí. Y es bien bonito porque
Tú sabes Pero, por ejemplo, el personaje ese que tú tienes, que es una cubana del Versalles, enloquecida, que siempre está, que todo lo que se vaya de la línea anticastrista está, Claro. En el fondo nunca ha ofendido a nadie, porque en el fondo es un homenaje, Claro que sí. pero hecho con una gracia y con una ¿Tú sabes vuelta por qué no ofende? Porque es parte de la realidad. Claro. Hay gente que es así, que tú y yo conocemos, y que están ahí. No, yo estoy diciendo, estoy pensando en quien alguna tú gente que quieras. yo conozco que me va a decir, oye, que te metiste con No, él. pero es que son así. Te vamos a pasar la planadora. Y bienvenida a esa gente que son así, y eso no tiene ningún problema. Ahora, yo no ¿Y creo que nuestros nadie se sienta políticos están ofendido. listos para que nos burlemos de ellos? Mira, yo no sé si los políticos... Por ejemplo, hacer a Ileana Ross, hacer a Lincoln, a Mario, a Joe García, encarnarlos. yo no sé, por ejemplo... Ileana yo sé que tiene un gran sentido del humor y yo creo que hasta vendría ahí. Pero yo te pregunto, ¿y en este país te importa eso? ¿Te importa reírte de alguien que esté en la política? No, pero me gustaría saber si... Es importante saber si si, ellos les gusta. si nuestra clase política ha madurado. Bueno, pero te digo, aquí no es problema, porque, por ejemplo, aquí, estando alcalde Raúl Martínez, yo lo pude hacer, y yo me encuentro con Raúl. Y te parecías también, tú. Y me da la mano y todo, normal, y tú sabes. Ahora, que sí. haz eso en Cuba. Haz un político en Cuba a ver si le gusta o no. No es que el político se entere, está el tipo que aprovechaba eso. El censor. Mentira, que estaba buscando una casa en la playa, ¿entiendes? Y lo que era elaborar una carta, y acabé de ver en este, y hacía un panfleto, y entonces así se enteraba, y el político a lo mejor ni nunca se enteraba. Aquí no, aquí tienes otra libertad y otro derecho, además. Como artista, tú eres una figura pública, serás político o serás artista, y yo te puedo imitar o no imitar. Allá él. Para terminar la guataquería contigo, me faltó algo que hace Carlucho. Cantas. Eso también me enteré. ¿También te enteraste de que cantaba? Me enteré también. ¿Qué clase de persona es? De verdad, no, claro, de verdad. Yo me he ido. Esta ha sido mi casa, ¿ves? Y aquí yo me he ido descubriendo cosas y le agradezco a la gente la oportunidad esa de poder. ¿Tú crees que tú cantas mejor que Alexis? Bueno, Cuando regresemos la respuesta.